Antes que histérica e histórica, es una nueva columna que intenta reflexionar de manera coral y con los sonidos de la radio el transitar escénico musical de las feminidades. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Soñó con el bosque, un bosque frondoso y perfumado. No era ni ordenado ni monocultivado. Lo había hecho crecer desobediente, mezcla de coníferas y selváticas, helechos y frutales, gramíneas, árboles gruesos de raíces profundas. Lo que había aprendido de todo lo que había intentado era lo que sobreviviría. Plantar un bosque azul Blasiotto. Indira, la música como resistencia. A finales de 2002, Mendoza pasaba por una de sus incontables, incansables, infinitas crisis de políticas culturales. Intentaban pasar el ECA, Espacio Contemporáneo de Arte, a manos de la legislatura, y la partida presupuestaria del Fondo Provincial de la Cultura, el gobierno de turno le había dado otro uso, pasándolo al Ministerio de Seguridad. En este contexto se realizaron varias acciones para reclamar y visibilizar la situación. La Vigilia por la Cultura fue una de las acciones en la puerta del edificio que dejaba de ser un museo para pasar a contener oficinas de la legislatura provincial. Entre las diversas expresiones que contuvo la vereda y escalinata de entrada se realizó teatro, proyecciones de documentales, música en vivo, muestras y la instalación de una gran bandera en el frente realizada con aportes de personas, artistas, escuelas, etc. de la provincia, del país y también algunos aportes internacionales. En ese marco de potencia y vulnerabilidad escuché por primera vez a una banda de 6 mujeres que pasaron por ese escenario improvisado, mitad escalinatas, mitad vereda, que hacían sus propios temas dentro del rock y blues y que mezclaban guitarras eléctricas con violonchelos y batería, que sonaban impecables, aún en las condiciones de precariedad propias de este tipo de acciones callejeras. Por ese escenario pasaron variedad de expresiones con distintos tipos de trayectoria. Aún así, Indira mostró y demostró que contaban con gran experiencia de escenarios, ya que se acomodaron a las circunstancias sin demoras ni inconvenientes. Indira arrancó su historia por los 2000. Cuando tocó en la Vigilia acababa de ganar un premio que otorgaba el diario Los Andes como una de las mejores bandas de rock 2002. Sus integrantes eran Carla Impagliazzo en guitarra y voz, Gisela Levin, batería y percusión, Agustina Guillén, violonchelo, saxo, Carolina Tonelier, guitarra, Paula Acosta, bajo, Pamela Frazón, coros. De su música, ellas decían: musicalmente somos muy ciclotímicas. Además, nuestras letras reflejan momentos o estados anímicos que junto a la melodía conforman canciones muy visuales. El secreto es disfrutar de lo que hacemos. Diario Los Andes, 2002. En un mundo escénico plagado de bandas, estas chicas se abrían paso haciendo su música y sosteniendo un proyecto musical que, si bien con los años fue cambiando de fisonomía, continúa hasta nuestros días. Hoy como Power Trío, integrado por Julieta López en guitarra y voz, Gisela Levin batería, Lorena Medina en bajo. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Gisela Levin, baterista, guitarrista, compositora, integrante de Indira, que es un trío de rock alternativo o mestizo, como nos gusta denominarnos, de temas propios. Esta banda tiene como toda una historia. Sinceramente, esta formación de trío que tenemos desde hace un tiempo a esta parte es como nueva y diferente a la primera formación de la banda, que fue por allá por el año 2000. Es decir, como que la idea original de la banda... Yo soy la única integrante, digamos, que queda de aquella formación original, y la idea de la banda fue siempre transformándose a medida que pasó el tiempo. De hecho, bueno, en el año 2000 justamente, o por ahí, nos juntamos, nos conocimos en la escuela de música con las primeras integrantes, que fueron Carla Impagliazzo, que cantaba, bueno, tocaba la guitarra, y Paula Acosta el bajo, y ahí se conformó esta primer célula, podríamos decir, de la banda, que luego se fue ampliando, llegamos a ser un grupo de 6, con otros instrumentos también, cello, saxo, ahí estaba Agustina Guillén, y con Caro Tonelier en guitarra, y bueno, después fueron pasando otras integrantes, y fuimos explorando los sonidos y la música que queríamos hacer, entre todas, en una época en donde la verdad que había mucha movida musical, como ahora, por ejemplo, como en la actualidad,
en esos primeros años del 2000 y antes había habido, creo que fue una explosión de un montón de bandas que personalmente me gustaban mucho porque también venían influenciadas, muchas de ellas, por una corriente musical que a mí me gustaba mucho, que era el grunge, y otros géneros que estuvieron dando vueltas por ahí por los 90, 2000, y recuerdo haber ido a un montón de recitales, se hacía mucho recital en espacios cerrados, pero también en plazas, en espacios abiertos, en teatros como el Pulgarcito, bueno, no sé, un montón de recitales diversos que creo que me enriquecieron un montón también, digamos, en la escucha y me incentivaron a la participación y al crear mi propia banda. Así que bueno, en esa primera época estábamos, como decía recién, esta primera formación de trío que después se amplió. Luego la banda tipo 2003, una cosa así, se disolvió. Seguimos siendo amigas, digamos, entre las integrantes, y nos seguimos viendo mucho tiempo, etcétera. Y bueno, después se retomó años después una nueva formación porque la verdad es que mucha gente a través del tiempo me preguntó, che, ¿qué pasó con Indira? ¿Qué pasó con Indira? Y bueno, hace un par de años como que decidí rearmar la banda y también sufrió varias transformaciones hasta el trío que somos hoy. El proceso creativo, compositivo de la banda ha mutado también en el tiempo, en esta última formación. Bueno, muchos temas son míos en sus bases y sus letras, y después el proceso que muchas veces se genera en las bandas, que es del aporte individual en los arreglos y en una visión general, siempre sucede. Y últimamente también estamos pensando y encarando una composición en conjunto. Nos gusta mucho mantenernos dentro del género rock, pero con todas las variantes que puedan ser permitidas, con toda la libertad que digamos, queramos en el momento de componer. Por eso es que también decía que nos denominamos rock mestizo, porque no nos gusta ser puristas de ningún género, sino más bien ir aportando desde diferentes lugares para generar, digamos, este rock canción, podríamos decir. Mi formación musical tiene que ver con primero estudié de manera particular, después decidí entrar como comentaba recién, a la universidad, a la escuela de música, y empecé a estudiar guitarra clásica, estudié un par de años y después me pasé a percusión clásica. Y estudié esa carrera, terminé esa carrera, pero más allá de eso también estudié muchos años batería con Gustavo Meli y seguí siempre investigando también de manera autodidacta otros instrumentos y un poco metiéndome en la composición. Yo he hecho mucha música para audiovisuales, para series de documentales y ficción y largometrajes. Entonces, como tratando siempre de ampliar el lenguaje musical a diversos ámbitos, digamos, ¿no? Eso, el audiovisual, un escenario, una banda de rock, una banda experimental, que por ejemplo ahora también formo parte de un trío experimental de música. Entonces, va por ahí mi formación musical. Y anécdotas tengo un montón, qué sé yo, a través de los años. Podría decir que siempre las anécdotas más lindas que recuerdo están relacionadas con viajes. El viajar en banda y poder ir a otros lugares, a otros espacios, puntualmente a Chile, que hemos ido bastante, siempre ha sido como una suma de anécdotas de todo tipo y lindas siempre. Y creo que también, más allá de lo que vivimos como banda, en los procesos en los que viajamos y tocamos en otros lugares, el intercambio que se da con bandas de otros lugares siempre es muy lindo. Puntualmente en Chile, por ejemplo, fuimos a participar de un festival, en uno de los viajes, de un festival que se llama Udara, que es generado, digamos, por colegas mujeres para dar visibilidad a bandas de rock de Chile y nos invitaron a participar. Entonces ese intercambio que se dio con las bandas de allá fue genial, muy enriquecedor, y por supuesto que todavía seguimos en contacto y con la idea de seguir viajando en cuanto se pueda. Así que nada, anécdotas tengo miles. Ahora estamos planificando un segundo disco. Grabamos el primero en el 2018, si mal no recuerdo. Habíamos hecho grabaciones previas, pero no un formato de disco entero. Entonces ahora estamos como con ese plan de grabar este segundo disco. Así que un poco trabajando en la idea general de musical y textural y etcétera, para después volcarla
en unas maquetas que serán seguramente pronto un nuevo disco. A mí me gusta reflexionar sobre el hecho de la banda conformada por mujeres, porque siempre a través de los años ha sido un cuestionamiento, a veces de curiosidad, a veces como un cuestionamiento más incisivo, el por qué somos una banda conformada por mujeres en su totalidad, ¿no? Y Indira ha sido así desde un comienzo. En cada uno de los procesos de transformación, donde se variaron integrantes, etcétera, instrumentos, podrían haber sido muchas bandas Indira, inclusive llamadas de distintas maneras a través del tiempo. Pero lo que sí se ha mantenido es este espíritu, podríamos decir, o esta idea de que todas las integrantes estamos representadas en el nombre de una sola, que es justamente el nombre de la banda. Todas somos una. Y yo creo que es un concepto que, por suerte, desde hace un par de años esta parte está más presente en todas nosotras, digamos, el sentirnos como aunadas, como, digamos, compañeras, colegas, amigas, hermanas. Y de eso se trata el espíritu de la banda, de esta banda. Yo creo que las bandas de mujeres siempre han sido un poco invisibilizadas y, de hecho, bueno, sabemos muy bien que recién ahora y a través de una ley, que es la ley de cupo, estamos ocupando espacios que antes no ocupábamos, pero no ocupábamos no porque no tuviéramos la capacidad de poder ocupar o porque no existiéramos, sino porque no estaban dados los espacios para las bandas de mujeres. Entonces, bueno, yo creo que ha sido también una especie de militancia permanente en este sentido, si bien, por ejemplo, nuestras letras se refieren a otros temas, digamos, a temas más de relaciones personales o de transformaciones personales, siempre me parece que fue un lugar de resistencia el tener una banda conformada por mujeres, porque siempre hemos tenido la mirada de otros sobre qué tan bien tocábamos, sobre qué tan bien o no sonaba la banda, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, pienso esto como eso, como un lugar de resistencia, podríamos decir, y como un lugar de crecimiento también, pensando en que entre mujeres podemos tener perfectamente grupos y conformar espacios o formar parte de espacios donde nos aportemos, donde crezcamos juntas y donde podamos construir. Por allá por los 2000, el año 2000, lo que sé yo, cuando empezó la banda, no recuerdo haber compartido escenario con bandas de mujeres, y ahora, bueno, por suerte es diferente. Ahora las bandas se juntan, se planifican en conjunto y hacen movidas en vivo y discos, o sea, también ha cambiado un poco la cabeza de parte en general de la sociedad y de las mismas mujeres también de aliarse, y eso me parece maravilloso. Para realizar esta columna nos basamos en artículos de diarios y documentos de mi archivo personal. Agradecemos muy especialmente el relato y los artículos periodísticos sobre la banda del archivo personal de Gisela Levin. Escuchamos Blues número 2 y Luces. Ruedan sobre la pared. Mis manos se sienten